Vale, pues bueno, como han hecho la intro Rubén y Miguel, el objetivo de esta charla es, pues bueno, contar un poco unas premisas, unos tips para optimizar modelos Power BI en modelos import. Vale, lo primero de todo, me gustaría agradecer a todos los sponsors el hecho de la ayuda que hacen, porque sin ellos estos eventos no serían posibles. Sé que todos mis compañeros anteriores los han comentado, pero me gustaría hacer mención especial, dado que es la última sesión de este track, de este pedazo de evento que se han montado entre Rubén, Miguel, Tony, todos. O sea, que perdona si me dejo algunos, que sois muchos, Ricardo, pero agradeceros esta oportunidad que habéis dado a todos nosotros y a los sponsors de estar en esta sesión. Ya estamos a las 10 aquí, hora de España, tardes o mañanas en Latinoamérica. Quedaros hasta el final. Después de esta sesión hay hay un quiz que vienen Raquel y Ricardo. Sinceramente, ya no sé cuántos regalos quedan. Ricardo tiene por ahí algo que a mí me ha descuadrado, por lo que espero y ha dicho que los regalos prometen, por lo que espero que os quedéis hasta el final y podáis disfrutar. Como han comentado bastantes compañeros míos ya, bueno, esto es una guía, una gira, perdón, que se empezó en abril en Alicante. Bueno, yo participé en la de Bilbao y en esta última también. Por poner un poco de contexto, yo soy ingeniero electrónico de formación, especializado en el dato. Tengo más de 5 años de experiencia desarrollando proyectos de BI con Microsoft Power BI. También tengo un máster en Advanced Analytics en tecnologías de Microsoft y estoy certificado con la DA100, bueno, la actual PL300, y recientemente he obtenido también la certificación, la DP500. Trabajo como responsable de BI en la empresa Buriac Industrial, una empresa que se dedica al sector automoción aquí en Guipúzcoa y genera oportunidades laborales a personas con discapacidad. Y en mis ratos libres, pues bueno, desde hace unos 8 meses, 9, me creé un blog, porque tenía ese gusanillo, y bueno, es los datos como herramienta, y en el que comparto, pues bueno, conocimiento, cosas, curiosidades que van surgiendo y bueno, pues las voy poniendo ahí. Abajo tenéis mis datos de contacto, como es LinkedIn, mi correo y en la edición del blog, por si queréis contactar conmigo en cualquier momento. Yo encantado de ayudaros. El objetivo de esta charla es conseguir los anillos olímpicos. Diréis, los anillos olímpicos, ¿qué tiene que ver los Juegos Olímpicos, ¿no?, con Power BI y la optimización de los modelos import? Bien, a los Juegos Olímpicos van los mejores deportistas de cada país, ¿no? Pues entonces vamos a conseguir que nuestro modelo de Power BI sea digno de estar entre los mejores. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir los anillos. Primer anillo, modelado dimensional. El primer tip es modelar, modelar, modelar. No sé si os ha quedado claro, pero modelar y modelar. ¿Por qué es importante modelar de cara a la optimización del modelo? En la foto que acompaña, en esta foto de diapositiva, es uno de mis primeros modelos que realicé allá hará unos 5 años. Es como esa foto de la adolescencia que todos tenemos escondida en un cajón. Pues esta es la mía. Para que veáis, me cambio de pantalla, voy a mostrar el primer panel. Es un lío de tablas increíble. No se sabe dónde están las dimensiones, dónde está la tabla de hechos, tablas desconectadas, un lío. Este informe que vemos en pantalla es completamente funcional, con datos válidos y correctos. Además, ha estado en servicio, lo que digo, hasta hace relativamente poco. O sea, siempre decía, tengo que optimizarlo, pero siempre había algo, ahora no tengo tiempo, ahora no puedo. Como he dicho, es un informe funcional, pero también es una fantástica agrupación de todas las malas prácticas que uno debe evitar
a la hora de realizar un modelo y que va en contra de todo lo que voy a hablar hoy. Muevo las slides. Como se puede ver, este PBIX ocupa 954 megas, mientras que su tamaño de modelo son 4,72 gigas que necesito de memoria y que no puedo subir al servicio con una licencia Pro. Su tiempo de actualización lo he actualizado esta mañana y se me ha ido a los 60 minutos. Y no es un megamodelo de los que, como comentábamos en Bilbao, maneja Rubén o maneja Miguel. No. La tabla más grande de este modelo son 44 millones de filas. 44 millones de filas. No es una tabla excesivamente grande, pero sí tiene una cardinalidad muy grande, como podemos ver. Esta tabla ocupa 3,08, casi 3 gigas de mi modelo. Ocupa el 60,78% de lo que ocupa el modelo. No, tiene una cardinalidad muy alta, como podemos ver aquí. Vale. Aunque no lo parezca, esta presentación, vamos al modelo, es el mismo informe que el anterior, pero con un correcto modelado en estrella. O eso espero, porque si no, Tony sale y me echa directamente. Y otras técnicas de optimización que veremos más adelante entre ellas. Las diferencias entre ambos modelos son abismales a primera vista, y ya no solo a nivel de rendimiento. En este modelo, a ver, me ha dejado de funcionar el Zoom Meet, tenemos las tablas de de dimensiones bien diferenciadas y las tablas de hechos también. Creerme que cuando optimicé el modelo, cuando me puse a optimizar este modelo, quería tirarme de los pelos, no sabía ni por dónde empezar, no sabía ni cuál era una tabla de dimensión, cuál era una tabla de hechos, no lo sabía. Este PBX ocupa escasamente 17 megas frente a los 954 del anterior. Con el correcto modelado hemos obtenido un modelo, me ha dejado de funcionar el Zoom, perdón, que ocupaba 107 megas frente a los 4,7 gigas. Las tablas, tenemos 9 tablas y 72 columnas frente a las 76 y 1179 anteriores. Aquí tenemos un pequeño esquema. Tenemos una reducción del PBIX del casi el 98%. Es algo espectacular. A ver, sí, tiene truco. O sea, no todos nos vamos a pensar ahora a modelar y que todos vamos a conseguir una reducción del 98%. Tiene truco y luego lo veremos. El número de tablas pasamos de 76 a 9, con una reducción de un 80% en tablas. El número de columnas de 1179 a 72, una reducción del 94%. Y el tamaño, conseguimos una reducción del 98%. O sea, por lo que vemos que el impacto que tiene modelar sobre nuestro modelo. Debemos saber que para modelar, lo primero que tenemos que hacer es, primero, definir correctamente las tablas de dimensiones y las tablas de hechos. Para ello, voy a nombrar una frase del libro de Fundamentos de Modelado de Estrella de Tony Jurado, que viene a decir: cualquier cosa que queramos poner en una fila o columna de una tabla o un eje de un gráfico debe ser un atributo de una dimensión. Y cualquier cosa que se deba representar como valor, tanto en una tabla como en un gráfico, debe estar en una tabla de hechos. ¿Qué os parece? Es una frase sencilla, no es muy técnica. Es un lenguaje de lo que yo llamo mundano, pero con un trasfondo muy grande. ¿Cómo llegamos a este modelo? A un resultado como este. Lo primero, desnormalizando los datos. Es decir, no conectándonos directamente a la base de datos,
trayéndonos todas las tablas, todas las relaciones y ala, ponernos a pintar, sacar el informe y listo. Todo nos gusta, pero no es lo correcto. Cada relación del modelo consume memoria y tiene una sobrecarga cuando va pasando, ese filtro se va pasando de tabla, a otra tabla, a otra tabla. La desnormalización de un modelo de datos puede sonar raro a alguien que viene de un mundo de base de datos relacional. Dices, bueno, entonces, porque cuantas más relaciones, dices, mejor. Estáis preguntando, bueno, pues si no puedo tener relaciones, me hago una única tabla y hago mi modelo. ¿No? Pues no, para nada. ¿Por qué? Lo que debemos intentar llegar es siempre a un modelo en estrella o en su defecto, un copo de nieve, pero intentar siempre un modelo en estrella. Segundo, debemos definir correctamente las relaciones entre las tablas, es decir, su cardinalidad. O sea, tercero, debemos definir correctamente las granularidades de las mismas. Y es aquí donde viene el truco que os he comentado antes. El análisis del modelo iba a ser semanal, los requerimientos de negocio era un análisis semanal. Y la tabla, la granularidad de la tabla de hechos, nos la estábamos trayendo con una granularidad de segundos. Es decir, o sea, era un sistema de producción que capturaba las señales y las almacenaba. Claro, y nos traíamos todo eso. Claro, la granularidad de la tabla era salvaje. Por lo que hicimos es lo agrupamos con una granularidad semanal, que esto va relacionado con el tercer tip. Y como cuarta cosa, debemos optimizar los datos de las columnas. Es decir, debemos identificar correctamente el tipo de dato, porque eso nos va a ayudar, bueno, a nosotros nos ayudará al motor de Vertipack a la compresión de los datos, de las columnas. Para mí, esta parte son los cimientos de nuestro modelo. Es decir, si haciendo una analogía con una casa, si los cimientos son malos, ¿te comprarías la casa? Yo no. Pues con un modelo lo mismo. Es donde debemos dedicarle el máximo mimo y cuidado. Creerme que nos va a ahorrar mucho tiempo a futuro un buen modelado en cálculos DAX, en quebraderos de cabeza. De verdad, hay que dedicarle mimo y cuidado. Conclusión. No por traernos todas las tablas al modelo, nuestro modelo va a ser mejor. ¿De acuerdo? Continuamos. Ya tenemos el primer anillo. Vamos a por el segundo. Desactivar la inteligencia temporal. ¿Por qué desactivar la inteligencia de tiempos automática? Bueno, muchos compañeros previos a mí ya lo han comentado, pero si por algo lo comentamos muchas veces, yo creo que por algo será, ¿no? ¿Y por qué es? Porque Power BI nos va a crear una tabla de fechas oculta en nuestro modelo para cada campo, es decir, para cada columna que sea del tipo fecha o fecha y hora. Además, se generará una relación entre la nueva tabla que ha creado Power BI por detrás y la columna de nuestra tabla. Y ahora os estáis preguntando, pero si Power BI es un programa súper potente, o sea, ¿de verdad tengo que desactivar la inteligencia temporal? ¿Me va a funcionar luego las medidas de tiempo? ¿Tanto ocupan? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Este es un ejemplo de un panel que tenía en producción en su momento al principio y como podemos ver, todas las tablas ocultas, estas local date table, todas me las generó Power BI por detrás. Vemos que estas 5 únicas tablas me ocupan directamente 245 megas. O sea, podemos, en función de la cantidad de históricos que nos tengamos que traer y la cantidad de columnas que tenga, pues el peso que puede coger estas tablas puede llegar a un 50% del modelo o incluso más. O sea, en el siguiente ejemplo es el mismo modelo desactivando la inteligencia temporal
y para que no me generase Power BI esas tablas por detrás. Como podemos ver, es casi un 40% de diferencia. O sea, implica tenerla activada o no tenerla activada el tipo de licencia que podamos usar. Es decir, al final, nosotros, cada mega que consigamos, lo vamos a agradecer porque nuestro modelo va a ir mejor. El usuario final lo va a notar. Y sobre todo, el que paga la licencia. Eso por descontado. Aquí voy a intentar ir un poco rápido porque ya lo han comentado, pero para desactivar la inteligencia temporal, vamos a opciones y hay dos maneras de hacerlo. Una, a nivel global, es decir, desactivarlo para todos mis proyectos, o bien a nivel de proyecto actual. Bien, si nos posicionamos sobre la I de información, nos aparece un tooltip que el propio Power BI nos lo avisa. Crear automáticamente una tabla de fechas oculta para cada campo en el modelo que tenga un tipo de datos de fecha o fecha y hora. O sea, nos va a generar peso. Y si tenemos muchas columnas con una distancia entre fechas muy amplia, esa tabla va a pesar mucho, por lo que hay que desactivar la inteligencia temporal. Añadir también, va en relación al análisis, a las columnas de tiempo, que si en nuestro modelo tenemos una columna de tipo fecha y hora, debemos separarla en una columna de fecha y otra de hora. Y a poder ser, lo tenemos que hacer en el origen, que no se puede en Power Query. Pero es importante hacer esta división. De lo contrario, el modelo tendría una cardinalidad que aumentaría todos los días y sería muy grande. Conclusión. No por tener la fecha y hora en automático, perdemos funcionalidades. Desactivándola, nuestro modelo ocupará menos y puede marcar la diferencia en el tipo de licencia que usemos, lo que se traduce en euros. ¿Correcto? Vamos a por el tercer anillo. Ya tenemos dos. Vamos a por el tercero. Eliminar columnas innecesarias, columnas o filas innecesarias. Esto es importante porque lanzo una pregunta. Si mi modelo no uso X columnas o filas, ¿por qué me las traigo? ¿Aportan valor a mi modelo? ¿Responden a preguntas de negocio? No, pues entonces solo me van a ocupar espacio. ¿Cómo las eliminamos o evitamos que esas columnas o filas innecesarias en nuestro modelo? Bueno, si en nuestro proceso de extracción nuestro origen nos lo permite, pues nos traemos la información ya filtrada mediante sentencias en SQL, MDX, DAX. Por ejemplo, si nuestro modelo de origen es una base de datos SQL Server, como podemos ver, nos podemos escribir la sentencia y traérnosla ya filtrada de origen, mediante y haciendo agrupaciones o generándonos nuestras propias tablas, si nuestro DBA no nos lo genera en nuestro Data Warehouse. ¿Correcto? O si nuestro origen no nos permite la opción de filtrado, las debemos eliminar mediante Power Query. Para eso tenemos dos opciones. Elegir columnas o quitar columnas. Tenemos que hacerlo, perdona, esto no lo he comentado, lo antes posible, es decir, a poder ser en los primeros pasos, no en los últimos pasos de nuestras transformaciones de Power Query. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos elegir columnas o quitar columnas. Si hacemos clic sobre elegir columnas, se nos despliega un menú en el que seleccionamos las columnas que queremos mantener en nuestro modelo. ¿Correcto? Vale, como buena práctica se recomienda el paso de elegir columnas y no el de quitarlas, ya que nos permite volver y reajustar las opciones de filtrado, cosa que quitar columna no nos lo permite. ¿De acuerdo? Vale. Luego, otra opción que tenemos para quitar columnas o filas es que si tenemos columnas que son el resultado de la combinación de otras columnas y podemos calcularlas mediante métricas, pues nos las quitamos. O sea,
Aquí, por ejemplo, en el que vemos en pantalla, en la columna Total Cost es el resultado de multiplicar la columna Unit Cost por 6 Quantity. Y la 6 amount es por Unit Price y el 6 Quantity. Con 2 iteradores lo tenemos resuelto. ¿De acuerdo? Y luego, por último, está el tema de la granularidad. Otra técnica eficaz que podemos hacer para reducir nuestro modelo es agrupar o resumir los datos de nuestro modelo. Esto es lo que yo comentaba en el primer tip que os decía que estaba muy relacionado con el tercero, es que la granularidad del modelo que os he enseñado tenía una granularidad inicial de segundos, pero el análisis era semanal, por lo que hicimos fue agrupamos la información por semana. No tenía sentido traernos las tablas completas a nivel de segundo cuando el análisis era semanal, como ya he comentado. ¿No? O sea, por lo tanto, conclusión, no por traernos toda la información, nuestro modelo va a ser menos funcional. ¿De acuerdo? Pues vamos a por otro anillo. Llevamos ya 3. Vamos bien. Vamos a por el cuarto. Métricas versus columnas calculadas. ¿Qué es mejor para nuestro modelo? Eterno debate, ¿no? Bien. ¿Cuándo usar las columnas calculadas? Bien, las columnas calculadas, las buenas prácticas de cuándo usar las columnas calculadas se pueden considerar en 2 situaciones. Una, cuando necesitemos agrupar o filtrar datos o necesitemos precalcular fórmulas complejas. En esas 2 casuísticas podríamos considerar usar una columna calculada. Pero una columna calculada no está tan optimizada como una columna nativa que nos traemos desde origen. Generalmente tienen una tasa peor de compresión en comparación con las columnas que nos traemos de origen, porque no participan exactamente en el algoritmo de compresión, en el orden de compresión óptimo que hace Power BI. Es muy importante tener en cuenta que si podemos evitar una columna calculada creando el mismo valor en el origen o mediante una transformación en Power Query, deberíamos implementarlo. Una vez dicho esto, las columnas calculadas se calculan en tiempo de actualización. Es decir, una vez terminada la carga de datos al modelo y se almacena el modelo de datos en memoria. Mientras que las medidas o las métricas se calculan dinámicamente. O lo que es lo mismo, no consumen casi memoria, sino que consumen CPU. En el ejemplo que vemos en pantalla, tenemos una tabla que contiene 2 columnas calculadas. Y la tabla de abajo es la misma tabla sin las columnas calculadas. Como podemos ver, las columnas calculadas son 6 amount y total cost. Como podemos ver, solamente 2 columnas nos pesan 10 megas. Es un modelo muy pequeño. Este es el modelo de Contoso, es un modelo muy pequeño. Pero ya cada columna nos pesa 5 megas. Es decir, le estamos aportando a nuestro modelo 10 megas más de las que en teoría debería tener, por el motivo de que hemos generado las 2 columnas. ¿Por qué hemos generado? Podemos hacerlas mediante iteradores y nos quitamos las 2 columnas. Con esto no quiero demonizar las columnas calculadas, ya que de por sí, si una columna calculada, por eso he empezado con cuándo usarlas, porque si nos va una columna calculada, nos va a ahorrar mucho tiempo en una métrica DAX muy compleja, súper laboriosa, de varias filas, y la podemos hacer mediante un par de sencillas expresiones con una columna calculada, pues vamos a implementarla, pero a poder ser, como he dicho, en origen o en Power Query.
Por tanto, cuantos menos columnas calculadas con DAX en nuestro modelo, mejor. Pero con comillas, ¿vale? Y bueno, llevamos ya 4 anillos, ¿no? Nos falta el quinto. Usar variables DAX. El uso de variables DAX. Hasta ahora, casi todo lo que hemos visto está orientado a la optimización del modelo en cuanto a espacio. Ahora vamos a ver qué podemos hacer para que la experiencia del usuario con el informe sea completamente satisfactoria. Y es el uso de variables. Las variables tienen 4 objetivos, que es mejorar el rendimiento, mejorar la legibilidad, simplificar la depuración y tienen una complejidad más reducida. ¿Por qué tienen un rendimiento mejorado? Pues las variables hacen que las medidas sean más eficaces porque eliminan la necesidad de que Power BI evalúe varias veces la misma expresión. Si tenemos en la misma expresión 3 veces, 4 veces la misma métrica, Power BI la va a evaluar tantas veces como esté. En cambio, con una variable solo la evalúa una vez. Mejora la legibilidad. ¿Cuántos nos habremos encontrado una expresión DAX monolítica de varias, iba a decir miles, pero bueno, eso no soy tan exagerado, o sea, un montón de líneas, o sea, y decir, ¿por dónde la cojo? O sea, es imposible. Pues las variables nos mejoran la legibilidad. Tienen nombres cortos a poder ser y autodescriptivos, porque eso ya depende de quién las cree. Y se usan, al usar variables, es más fácil interpretar el código. Lo mismo para la depuración. La depuración nos permite, con variables, ir un paso a paso que nos va a hacer que si una métrica no nos sale, ir, digamos, una especie de buguear la expresión. Y la complejidad reducida viene muy de la mano de las otras dos, porque al tener las variables no tenemos que usar unas funciones más complejas y podemos hacer que nuestras expresiones sean más sencillas. Después de toda esta chapa, vamos a verlo con un ejemplo. Como podemos ver, en la primera expresión tenemos que estamos evaluando la misma expresión 1, 2, 3 y 4 veces. Es decir, en este paso, Power BI está calculando 4 veces la misma medida, mientras que la medida de abajo, en la que usamos variables, generamos la variable var cantidad igual a la medida y ya la tiene calculada y la llamamos 1, 2, 3, 4 veces. La ejecutamos, la llamamos 4 veces, pero se ha ejecutado una única vez. ¿De acuerdo? Si nos vamos a Performance Analyzer de Power BI, no hay que entrar en DAG Studio y lo ejecutamos, vemos que una expresión muy sencillita, a nivel de, si ejecutamos la expresión sin variables, tarda 130 milisegundos, mientras que la expresión con variables tarda 118. O sea, vemos una diferencia que es más rápida la expresión con variables que la expresión sin variables. Esto es una cantidad de tiempo de diferencia muy, muy pequeña. Es un modelo muy sencillito. Esto en modelos más complejos se traduce en una diferencia de duración de la consulta mucho mayor, mucha peor experiencia de usuario, llamadas de teléfono, oye, este KPI no me carga, tarda mucho, la tabla tarda mucho en cargarse. Bueno, pues todo esto viene derivado en una simplificación de códigos por variables. ¿De acuerdo? Y con esto hemos conseguido los 5 anillos. Por lo que, si hay alguna pregunta, yo creo que he hablado rápido, vengo rápido. O sea,
No sé si hay alguna otra pregunta que queráis hacer y estoy aquí para contestar. Te he pillado ahí esto. He hablado rápido, Rubén. No, Rubén, creo que estás muteado, no se te oye. Y estaba mirando yo el sonido, digo, a ver si soy yo. No, es Rubén. Ahora sí. Ahora hay una pregunta, ¿vale? El resto Sí. estaban pues mensajes de wow, qué charla y tal, pero hay una pregunta ahora justo que si lo llevas todo a Power Query, todas las transformaciones, ¿se garantiza que esa reducción en el modelo? Depende. ¿Quién contesta a esa pregunta? Toda no. Vosotros contestaríais no, hacerlo todo en origen. Ana María diría que es una Power Query Lover, que sí se reduce, pero no tan eficazmente como hacerlo en origen. ¿No? Desde el punto de vista es que ya sabes, como siempre, desde el punto de vista que lo mires, es un depende gigante. Sí. En cualquier caso, el tip que has dado tú y que se viene dando en la charla, el cuanto antes mejor, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a obtener un rendimiento espectacular, ni muchísimo de eso, solo por cambiar por un sitio a otro. Si Power Query se lía a hacer el query folding, que es lo que siempre queremos que lo haga, y la base de datos está petadísima, quizás es mejor que no haga el query folding para que lo haga Power Query y deje un poquito esa base de datos que ya no da más de sí, ¿no? Entonces, lo que tú has comentado, Javi, está perfecto. Es fantástico. Y yo creo que esa pregunta es complicada de contestar. Si asegura 100% la mejora, no, pero a lo mejor el 90% de veces yo creo que sí. Sí, hombre, lo que acabas de comentar, si mantienes el query folding al final lo máximo posible, pero tú no sabes como usuario en qué estado está la base de datos. O sea, si la puedes tener al 100% y te tarda, o la tumbas directamente. O sea, nosotros, un caso, sin ir más lejos, este lunes y martes hemos tenido problemas, hemos tenido que deshabilitar la base de datos porque estaba el uso al 100%. O sea, no podíamos trabajar con... Ha entrado IT, había unos temas de índices y en ese caso era casi mejor que lo hubiese hecho Power Query. O sea, mira, sin ir más lejos. Tal cual, que se hubiese traído la tabla un poquito más cruda, ¿no? Pero que Power Query poquito a poco lo hubiese metido. Sí, estoy de acuerdo. Pero es una pregunta muy interesante para discutir que al final dependen de muchas piezas y si una de ellas va mal, lo que te dice es cuanto antes mejor, sobre todo porque luego la compresión va a ser siempre mejor. Y eso va a afectar en la consulta, que es lo que importa, ¿no? Que el usuario vea que todo va rápido. Sí. Pues bueno. Sí, que no te llame, oye, que tarda un minuto en cargarse. Exacto. Al final, Javi, claro, es que cuando la pregunta es como la que han hecho, no tiene respuesta, ¿no? Porque si te dicen el 100% de las veces, no me levanto, no voy a, ¿sabes? Quiero decir, no hay nada que suceda el 100% de las veces, ni hay verdades tan absolutas y en este mundo quizás menos, pero es verdad que las buenas prácticas lo que te dicen es que, bueno, pues además la has comentado tú. ¿Por qué no una columna calculada y sí la columna antes? Pues porque entra a formar parte del juego de la compresión que tú has dicho. En el peor de los casos ocuparás lo mismo. En el peor de los casos, pero normalmente ocupará menos. Y fíjate que tu modelo tenía 40 millones y ya empezaba a ocupar mucho, empezaba a tener problemas y tal. Es que tampoco hay que irse a modelos como a lo mejor el que tenemos en Dufry con 4 billones de registros. Es que con mucho menos se te puede liar la cosa rápido. No, que yo hoy, sinceramente, lo he actualizado, llevaba meses sin actualizarlo, me ha tardado 1 hora y he dejado ahí el ordenador. Digo, ahí se queda. A ver si estabas utilizando Dataflows. Y la CPU a todo lo que da. Y la CPU a todo lo que da y no sé qué. ¿Dónde está Ricardo? ¿Por qué no está aquí con nosotros? ¿Estará llegando a Marte? Ricardo ha llegado a Marte y ha vuelto varias veces. Está a punto de llegar. Bueno, Javi, ¿y qué tal la experiencia de participar en estos eventos? ¿Qué te pareció? Pues porque yo sé que llevabas tiempo oyendo, pero
ahora que ya está aquí en... Pues vamos, me enganchó Inés para la de Bilbao, estoy en esta y me he apuntado ya a las siguientes, me ha encantado. O sea, y eso sí, me ha parecido más fácil la presencial que esta. Curioso, pensaba que sería al revés, ¿eh? Es que tiene, sí. ¿Qué sabes lo que pasa? Que es verdad que en la soledad de tu casa, que lo que se enfrenta es una pantalla, contar algo y emocionarte, no sé, que tengas esa energía que te da ver la cara de alguien que realmente se sorprende de lo que estás contando y que está aprovechando lo que dices. El encanto del directo es otra cosa así. Y aún así, fíjate que este no es lo peor, podía ser peor. Mira lo que tiene detrás, Ricardo. No sé si es